Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para un profesor. Yo soy Javi, soy el físico del mal y vamos a seguir con el movimiento circular uniformemente acelerado y vamos a hacer un pequeño ejemplo que os tengo aquí escrito. Y dice, un volante de 0,5 metros, o sea, medio metro de radio, gira a 300 revoluciones por minuto en el momento en que actúa un freno que lo detiene en 5 segundos. Vale, y tenemos que calcular algunas cositas, entre ellas la velocidad angular inicial en radianes, el número de vueltas que da el volante hasta que se detiene, es decir, durante esos 5 segundos que está frenando, la aceleración tangencial en un punto de la periferia, es decir, esa aceleración que ya os había comentado en vídeos anteriores, que tenías, por ejemplo, en este punto, una aceleración tangencial, significa que es tangente a la circunferencia, vamos a tener que calcularla, y la aceleración normal en ese mismo punto cuando el volante gira a 300 revoluciones por minuto. Bueno, después voy a meterme un poco con ese asunto de las aceleraciones y os voy a explicar un par de cositas, pero de momento vamos a calcular. Velocidad angular inicial en radianes por segundo. Esto significa simplemente que cambiemos las unidades, sin más. Es decir, de las unidades que nos dan en 300 revoluciones por minuto, es decir, omega en 300 vueltas, digamos, partido por minuto. Vale, ¿cuántos minutos tenemos aquí? Un minuto. ¿Cuántos minutos son un segundo? 60 segundos. Hacemos los factores de conversión. Bueno, segundos se escribe con la S sin más. Y ya está. Y ahora las vueltas. Las vueltas, recordad que ya os había comentado que una vuelta en radianes son 2 pi radianes. Por lo tanto, vamos a tener 2 pi radianes por cada vuelta. Por lo tanto, las vueltas con las vueltas, los minutos con los minutos, y nos queda en radianes partido por segundo. Y vamos a tener 2 pi por 300, a ver que tengo por aquí el cálculo hecho, y nos va a dar 10 pi radianes por segundo. Vale, ya tenemos el apartado A. Normalmente se suele dejar con la pi así, no se suele calcular la pi, porque es un número irracional, o sea, tiene infinitos decimales, por lo tanto, es un poco... Es mejor dejarlo siempre con pi. Bien, vamos a por la parte B que vamos a tener aquí, que nos dice el número de vueltas que da el volante hasta detenerse. Vale, ¿qué vamos a hacer para esto? Para esto, nosotros sabemos que esto empieza con una velocidad inicial que son 300 revoluciones por minuto, es decir, 10 pi radianes por segundo. Entonces, ¿qué tipo de movimiento vamos a tener? Vamos a tener un movimiento circular uniformemente acelerado, con una aceleración negativa porque va frenando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos esta formulita aquí. Es decir, para tener esta formulita de aquí, primero necesitamos esto de aquí, es decir, la alfa. Por lo tanto, nuestra alfa va a ser igual a lo que cambia la velocidad angular con respecto al tiempo que tarda en cambiar en esa cantidad. Es decir, yo tengo aquí un omega final menos el omega inicial partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Tiempo final menos tiempo inicial son los 5 segundos que nos está diciendo que tarda en hacer ese movimiento circular uniformemente acelerado. Pero la omega final, por ejemplo, va a ser 0. ¿Por qué? Porque acaba detenido. Es decir, lo dice el propio problema de que lo detiene en 5 segundos. Lo detiene en 5 segundos. Entonces, tiempo inicial, tiempo final. Velocidad, qué líos me hago. Velocidad inicial 10 pi radianes. Ay, qué días tiene uno. De verdad. 10 pi radianes por segundo partido por 5 segundos. Esto nos va a dar menos, cuidado aquí, el signo es importante, 10 entre 5, 2 pi radianes partido por segundo al cuadrado. Vale, pues ya tenemos nuestra aceleración. Esta es nuestra alfa. Vale, ahora, ¿podemos calcular ahora cuál es el ángulo que ha girado? Sí, utilizando esto. Este ángulo phi es igual a phi sub 0, que vamos a coger phi sub 0 igual a 0, porque no nos interesa realmente, es decir, lo que nos interesa saber, en realidad, a ver, si estamos cogiendo una phi sub 0,
voy a explicarlo un poquito mejor. Quiero decir, yo lo que he cogido es esto. Esto es lo que me interesa. A mí no me importa dónde esté al principio. A mí lo que me importa es dónde está al principio con respecto al final. O dónde está el final con respecto al principio. Es decir, lo que me interesa es cuánto cambia ese ángulo en el tiempo en que yo lo voy a calcular. Y esto es igual a la omega 0 por el tiempo más un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Vale. Aquí sustituimos la omega 0, son 10pi radianes, bueno, voy a comerme las unidades de momento, partido por segundo. El tiempo, 5 segundos. Voy a poner el tiempo, os lo voy a poner, bueno, lo pongo al final en otro color para que lo distingáis. Más un medio, perdón, más no. Bueno, sí, voy a dejarlo así. Un medio de lo que me dé alfa, que era menos 2pi radianes partido por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que son 5 segundos al cuadrado. Ahora es cuando empiezo a meter aquí colores, porque esto es el tiempo, que lo voy a poner, por ejemplo, en naranja, para que lo distingáis. Esto es la velocidad y esto la aceleración. Me gusta utilizar estos códigos de colores cuando doy clase porque permite distinguirlo con respecto a esto. Y así podéis ver dónde estáis metiendo cada una de las cosas. Bueno, entonces calculamos esto. Hacéis aquí vuestras cábalas y obtenéis 25 pi radianes. Vale. ¿Este qué es? Este es el ángulo total que ha girado. Bien, y ahora vamos a pasar estos 25 pi radianes a vueltas. Es decir, 25 pi radianes. ¿Cuántos radianes son una vuelta? Es decir, nosotros tenemos aquí que una vuelta son 2pi radianes. Nos cepillamos los radianes y nos quedan el pi con el pi fuera y 25 partido por 2, pues 12,5 vueltas. Ya estaría. Bien. Ahora, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría la parte C. Voy a añadir aquí una pantallita más para poder continuar. Bien, la parte C, que si nos fijamos, nos pedía aceleración tangencial en un punto de la periferia. Bien, estas aceleraciones tangenciales, ya os he dicho, son tangentes a la circunferencia. En este caso, como está frenando, si el disco va girando en esta dirección, la aceleración tangencial va a tirar para atrás. ¿Cuál es el punto de la periferia? Pues un punto que está a esta distancia. Es decir, vamos a utilizar esta formulita de aquí. Es decir, vamos a tener que nuestra aceleración tangencial en ese punto va a ser alfa, que ya lo conocemos, por el radio, que también lo conocemos, pues perfecto, porque esto era menos 2pi radianes partido segundo cuadrado por el radio, que era 0,5 metros. Y esto nos queda 2pi por 0,5 es como dividir entre 2, pues menos pi metros partido por segundo cuadrado. Fijaros aquí que al meter los metros es como si me hubiese eliminado los radianes, porque ya no nos estamos refiriendo a radianes, nos estamos refiriendo a metros por segundo, ¿vale? Eso es importante. Los radianes en realidad no son una unidad en sí, es una forma de referirnos al ángulo y no tiene unidades. Bueno, más cosas. Calculamos la aceleración normal en ese mismo punto cuando el volante gira a 300 revoluciones por minuto. Uy, me lía aquí esto. Bien, la aceleración normal, si recordáis, es esa aceleración que tira siempre hacia el centro. Es A sub n, esta es A tangencial. La aceleración normal siempre va dirigida hacia el centro. Vale, en un movimiento circular uniforme siempre va a ser la misma. Pero en un movimiento circular uniformemente acelerado, cuanto mayor sea la aceleración, cuanto mayor sea la velocidad que lleva, que va cambiando,
mayor tendrá que ser la aceleración normal para producir ese cambio en el giro. En este caso, ¿qué va a pasar? No nos pide calcularlo, pero ya os digo yo que según va avanzando el disco, lo que va a pasar es que esa aceleración normal se va a hacer cada vez más pequeñita, hasta que se detiene y se hace cero. Pero bueno, nos lo pide simplemente en ese mismo punto cuando el volante gira 300 revoluciones por minuto. Por lo tanto, aceleración normal, aquí la tenemos. Vale, pues vamos a ello. Es el punto D. Y tenemos que la aceleración normal, que es lo que nosotros conocemos, cuál nos es más cómoda, porque podríamos calcular la velocidad tangencial, que sería esta de aquí, y después dividir por el radio. Pero lo que no nos interesa no es eso, lo que nos interesa es utilizar las cantidades que ya conocemos, es decir, la velocidad angular, que es omega, que la conocemos, y el radio, que también lo conocemos. Por lo tanto, esto es 10 pi radianes partido por segundo, y el radio, que son 0,5 metros. Y por lo tanto, 10 pi por 0,5 es como dividir entre 2, por lo tanto, 5 pi metros partido por segundo. Esta aceleración también se nos da en metros partido por segundo, perdón, al cuadrado. ¿Por qué? Ah, claro, claro, porque me falta aquí un cuadrado, perdón. Me vais a disculpar que aquí me falta el cuadrado. Ya decía yo que las unidades, ¿veis por qué es importante las unidades? ¿Veis por qué os decimos siempre en qué unidades viene esto? Bueno, pues porque al final llegáis a un problema y decís, ostras, esto me debería quedar en metros partido por segundo cuadrado. Bueno, pues ahí lo tenéis. Mirad qué bonito. Entonces, esto que parece que lo he hecho a posta, no lo he hecho a posta, me he equivocado. Ya está, no pasa nada. Porque aquí tendría que tener este cuadrado, que no lo he puesto porque, pues porque patatas. Porque yo también me equivoco. Entonces, 10pi, entonces nos queda 100 pi cuadrado por 0,5. Esto es 100 pi por 0,5 son 50. 50 pi cuadrado metros partido por segundo al cuadrado. Ahora sí. Bien. ¿Y me equivoco? No. Está bien. Vale, bueno, pues con esto me ha quedado un pelín más largo, pero creo que era interesante ver todas estas cosas. Así que ya en el próximo vídeo ya nos veremos con las fuerzas, ya nos vamos a empezar a ver con la mecánica y vamos a empezar a hablar de cosas bastante interesantes. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.